Una mujer empieza a notar comportamientos extraños en su esposo por las noches, hasta que decide instalar una cámara en su habitación. Lo que vio la dejó petrificada. María tenía 32 años y llevaba 8 años casada con su esposo, Miguel. Llevaban una vida aparentemente tranquila y feliz. Vivían en una hermosa casa a las afueras de la ciudad, con un jardín pequeño y una alberca. Ambos tenían empleos estables. Ella trabajaba como contadora en una empresa y él era ingeniero en una constructora. Eran una pareja respetada y apreciada por su familia y amigos. Sin embargo, en los últimos meses, María había notado algunos cambios sutiles pero inquietantes en la conducta de Miguel. Nada demasiado obvio, pero pequeños detalles que empezaron a preocuparla. Por ejemplo, a veces cuando llegaba del trabajo, encontraba a Miguel ya dormido, a pesar de saber que él había llegado antes que ella. Otras veces, él se justificaba diciendo que debía quedarse horas extras o que tenía reuniones inesperadas, pero María no encontraba pruebas de ello en su agenda o en sus correos. Además, Miguel parecía más distante emocionalmente. Antes, solían pasar las noches juntos viendo películas, charlando o simplemente disfrutando de su compañía. Ahora, Miguel se encerraba en su estudio o se iba a dormir temprano, diciendo que estaba muy cansado. María trataba de no darle demasiada importancia, pensando que tal vez eran solo altibajos normales en un matrimonio, momentos de más o menos conexión. Quizás Miguel estaba simplemente atravesando una fase de estrés en el trabajo. No quería parecer una esposa celosa o paranoica. Confiaba completamente en su esposo y en su relación. Pero una noche, algo sucedió que hizo que sus dudas aumentaran. Esa noche, María se despertó de golpe. Miró el reloj en la mesita de noche y vio que eran las 3:15 a.m. Normalmente, ella y Miguel dormían profundamente durante toda la noche, pero esta vez, María se dio cuenta de que estaba sola en la cama. Miró hacia el lado de Miguel y vio que su lugar estaba vacío, con las sábanas perfectamente estiradas, como si nunca se hubiera acostado. Sorprendida, María se incorporó y encendió la luz. Observó la habitación, pero no había señales de Miguel. El baño estaba vacío y la casa en total silencio. María llamó a Miguel en voz baja, intentando no despertar a los vecinos, pero no recibió respuesta. Lentamente se levantó de la cama y salió de la habitación, dirigiéndose a la planta baja. Todo estaba en penumbra, excepto por la luz tenue que entraba por la ventana de la cocina. Caminó hacia allí descalza, abrazándose a sí misma. Sentía una extraña sensación de inquietud y preocupación, como si algo no estuviera bien. Al llegar a la cocina, vio que la puerta que daba al patio trasero estaba entreabierta. Su corazón dio un vuelco. ¿Acaso Miguel había salido a esa hora de la madrugada? Con temor, se acercó a la puerta y la abrió con cuidado, asomándose al exterior. El patio estaba completamente oscuro, salvo por la débil luz de las farolas de la calle. No se veía a nadie. María volvió a llamar en voz baja. Nada, solo el suave murmullo del viento nocturno. Sintió un nudo en el estómago y comenzó a ponerse más nerviosa. ¿Dónde podría estar Miguel a esa hora? Regresó a la cocina y tomó el teléfono inalámbrico, marcando el número de Miguel. Esperó varios tonos, pero no obtuvo respuesta. Colgó y volvió a intentarlo, obteniendo el mismo resultado. El malestar creció en su interior. Algo no encajaba. Miguel siempre respondía a sus llamadas, incluso en medio de la noche. Él nunca la había dejado en esta situación de incertidumbre. María subió de nuevo a la habitación, encendiendo las luces a su paso. Se sentó en la orilla de la cama, intentando calmarse y pensar con claridad. Quizás Miguel se había levantado por alguna razón y pronto volvería. Tal vez había bajado a la cocina por un vaso de agua o algo similar. No debía apresurarse a sacar conclusiones. Los minutos pasaban y Miguel no regresaba. María empezó a caminar nerviosa por la habitación. Volvió a marcar su número, pero seguía sin contestar. «Dios mío, ¿dónde estás?», murmuró, mordiéndose las uñas. Cuando el reloj marcó las 4:00 a.m. y Miguel aún no había aparecido, María ya no pudo más.
Tomó su bata y salió de la casa, dirigiéndose al garaje. Se subió a su auto y comenzó a recorrer las calles, buscando alguna señal de su esposo. Pasó por la oficina de Miguel, por si acaso se había quedado trabajando hasta tarde, pero las luces estaban apagadas y no había nadie. Después revisó algunos de los lugares que solían frecuentar, como su restaurante favorito o el parque donde paseaban los domingos. Nada. Ni rastro de Miguel. Tras casi una hora de búsqueda sin resultados, María regresó a casa completamente angustiada. Se derrumbó en el sofá de la sala, sintiéndose impotente y aterrada. ¿Qué podía haber pasado? ¿Dónde estaba su esposo? Miles de escenarios terribles cruzaban por su mente. Quizás había tenido un accidente de coche, o tal vez lo habían asaltado y herido. O peor aún, ¿y si alguien lo había secuestrado? María se estremeció ante esa idea. Pasó el resto de la noche despierta, alternando entre llamadas insistentes a Miguel y oraciones para que regresara sano y salvo. Cuando el sol comenzó a salir, María estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Finalmente, poco antes de las 7 a.m., escuchó la puerta principal abrirse. Conteniendo el aliento, se levantó del sofá y corrió hacia la entrada. Allí estaba Miguel, cerrando la puerta tras de sí. ¡Miguel!, exclamó María, lanzándose a sus brazos. «Dios mío, ¿dónde has estado?». Estaba tan preocupada. Miguel la abrazó. «Tranquila, cariño, estoy bien. No ha pasado nada». «¿Cómo que no ha pasado nada? Desapareciste en medio de la noche. ¿Dónde estabas? ¿Sabes lo angustiada que he estado?». Miguel se separó ligeramente de ella y la miró con serenidad. «Lo siento, no quería preocuparte. Salí a caminar, eso es todo. Necesitaba despejarme un poco». «¿Un paseo a las 3:00 a.m.? María lo miraba incrédula. «¿Por qué no me despertaste? ¿Y por qué no contestabas el teléfono?». «No quería molestarte», respondió Miguel mientras le acariciaba la mejilla. «Parecías dormir profundamente». «Perdóname, de verdad no pensé que te preocuparías tanto». María suspiró, sintiéndose algo aliviada pero aún confusa. «Bueno, al menos estás bien. Pero prométeme que no volverás a desaparecer así. Me angustia mucho no saber dónde estás». «Te lo prometo, cariño», le dijo Miguel antes de darle un suave beso en los labios. «Ven, vamos a desayunar. Yo invito». Esa mañana, María trató de no darle demasiada importancia al incidente. Tal vez Miguel tenía razón y solo necesitaba despejar su mente. Después de todo, ella también salía a caminar sola cuando necesitaba pensar. No era algo tan inusual. Además, durante el desayuno, Miguel fue tan atento y cariñoso como siempre. Le aseguró repetidamente que no volvería a hacerla pasar por esa preocupación. María quiso creerle. No obstante, en los días siguientes, María no pudo evitar estar más alerta al comportamiento de su esposo. Empezó a notar más detalles que la inquietaban. Algunas noches, al despertarse en medio de la madrugada, encontraba la cama vacía. Miraba a su alrededor, pero Miguel no estaba. Volvía a dormirse, y cuando amanecía, él ya estaba allí, como si nada hubiera ocurrido. Otras veces, notaba que Miguel parecía más cansado o distraído de lo normal. Cuando le preguntaba si todo iba bien en el trabajo, él siempre respondía que sí, que solo había sido una semana agotadora. También empezó a notar que Miguel llegaba a casa más tarde de lo habitual, con excusas vagas sobre reuniones o problemas en la obra. Cuando María le ofrecía ir a recogerlo, él siempre se negaba, diciendo que no hacía falta. Poco a poco, María empezó a sentir que algo no estaba bien. Las sospechas comenzaron a crecer, alimentadas por esos pequeños detalles que cada vez le resultaban más intrigantes. ¿Acaso Miguel le estaba ocultando algo? Una noche, cuando Miguel se fue a la cama más temprano de lo habitual, María esperó unos minutos antes de levantarse silenciosamente. Caminó de puntillas hacia el estudio, donde Miguel solía pasar muchas horas trabajando. Revisó con cuidado sus cosas, buscando alguna señal o indicio que pudiera darle una pista. Encontró algunos documentos de la empresa, planos y presupuestos,
pero nada fuera de lo común. Luego abrió uno de los cajones del escritorio. Allí encontró algo que llamó su atención: un pequeño frasco de pastillas. Lo tomó y lo examinó detenidamente. Eran somníferos recetados por un médico. Extrañada, volvió a dejar el frasco en su lugar y cerró el cajón. ¿Por qué Miguel tenía pastillas para dormir? ¿Acaso tenía problemas para conciliar el sueño? Salió del estudio y regresó al dormitorio, tratando de no hacer ruido. Cuando entró, vio que Miguel dormía profundamente. Se acercó y lo observó por un momento. Su respiración era tranquila y regular, como la de alguien que duerme plácidamente. María se sentía desconcertada. Si Miguel tomaba pastillas para dormir, ¿por qué seguía despertándose en mitad de la noche y ausentándose de la cama? Algo no cuadraba. Decidió dejar el asunto por la paz, al menos por ahora. No quería acusar a su esposo sin tener pruebas concretas. Quizás esas pastillas eran para algún dolor o malestar que Miguel tenía y ella simplemente no sabía. No quería apresurarse a sacar conclusiones, así que, con mucho cuidado, se acostó a su lado e intentó dormirse. Pero esa noche le costó más de lo habitual conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, con la mente llena de preguntas e incertidumbre. Los días siguientes transcurrieron con relativa normalidad. Miguel parecía el mismo de siempre, atento y cariñoso con María. Incluso tuvieron algunas salidas agradables, como ir a cenar o visitar a sus amigos. Poco a poco, María fue relajándose y dejando atrás sus sospechas, hasta que una noche todo cambió.